Muy buenos días, tengan cada uno de nuestros amables oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. A cada uno de ustedes les queremos agradecer en primer lugar por la confianza depositada en nosotros. También queremos agradecer a aquellos que dejan sus comentarios. Hemos agradecido y seguiremos agradeciendo a quienes le dan ese dedito arriba. No crean que es por fastidiar, no queremos fastidiar a nadie, es simplemente que forma parte de la dinámica de este canal y de cualquier canal en YouTube. Así que no se sientan incómodos porque nos toque repetir. Por favor, denle like, compartan, activen la campanita, suscríbanse. Eso forma parte de la dinámica de cualquier canal en YouTube. No somos los únicos que lo hacemos y eso hay que hacerlo porque a YouTube le interesa. Bien, adicional, el video del repaso general de la lección del sábado ya está. Ustedes pueden remitirse. Aquí pueden ustedes ver dónde está la pestañita a la que pueden pulsar para acceder a ese contenido. Durante este repaso general de la lección se hace una visión generalizada de toda la lección. Esto permite, por supuesto, tener un marco más completo, más amplio del propósito del autor de la lección y del propósito nuestro en espigar, en extraer algunos de los apartes más destacados. Entonces, bienvenidos. Vamos a orar antes de continuar con el repaso de nuestra lección. Oremos. Mi Dios y mi Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria. Muchas gracias por el maravilloso don de la vida con el que nos has obsequiado hoy. Gracias porque has considerado que somos dignos en ti, en nuestro Señor Jesucristo, de tener vida. Y si tenemos vida es porque tú tienes un propósito especial para nosotros. Permítenos a descubrirlo y sobre todo permítenos aceptar ese propósito para nuestra vida. Bendice este repaso de la lección, bendice nuestra mente, bendice nuestros hermanos y amigos que acuden a estudiar con nosotros tu palabra, que tu Santo Espíritu también sea impartido en ellos para que sea Él quien los guíe a toda verdad. En Jesús. Amén. Hoy es martes 4 de octubre. Este mes de octubre ya comenzó a dispararse también. Parece mentira que cuando uno llega a estos meses del último trimestre del año se descuelgan rapidito. Hoy es martes 4 de octubre. El título de la lección es muy interesante. No moriréis. ¿Quién dijo eso? No moriréis. Curiosamente, en todas las civilizaciones del mundo, y aquí podemos decirlo con absoluta seguridad, todas las civilizaciones del mundo le han rendido de una manera u otra culto a los muertos. Siempre hay algo que ellos consideran se debe hacer para ayudar a la persona que se muere a que culmine su viaje. Si usted va a la civilización egipcia, usted se encontrará con que existía nada más y nada menos que el libro de los muertos. En ese libro se consignaban algunas cosas, lo que se suponía, se esperaba que le ocurriese a esa persona allá, en el otro mundo. Los babilonios también tenían sus rituales, los griegos tenían sus rituales, los celtas, los fenicios, los cananeos, los iraníes o los persas, todos esos pueblos antiquísimos, los chinos, también tienen sus propias concepciones acerca de la muerte, y ni qué decir también de los árabes. Pero la pregunta que uno se formula es, ¿de dónde han sacado ellos esa información? La Biblia, en cuanto a esto se refiere, le da una contundente respuesta a cualquier invención humana. El autor de la vida se llama Dios. ¿Cómo se llama el autor de la vida? Dios. Entonces, quien sí sabe de la muerte es el autor de la vida. Nosotros, los seres humanos, que todos somos objeto de la muerte, todos somos absolutamente susceptibles a la muerte, nada tenemos que decir.
Es imposible que alguien que se va a morir vaya a hablar y tenga autoridad para decir qué pasa con la muerte. Usted no sabe nada, yo tampoco. Pero allá en el jardín del Edén, Dios le dijo a la mujer y le dijo al hombre, le dijo a la primera pareja, no coman del árbol de la ciencia, del conocimiento que está en medio del huerto. No coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol ciertamente van a morir. Esa fue la sentencia que Dios dio. Han pasado los años. Se han levantado filósofos muy poderosos en sus reflexiones. Muchos de ellos han sido agnósticos totales. Otros han sido ateos radicales. Otros han sido enemigos declarados de la Biblia. Pero no ha habido ni uno solo, ni en tiempos distantes, ni en los actuales tiempos, que haya podido superar la declaración que el buen Dios le dijo a esa primera pareja: morirás. Yo quisiera que cualquier hombre de la antigüedad se levante ahora y diga: yo estoy vivo. Ningún ser humano que se muere de verdad vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque Dios dio la sentencia: morirás. Si tú abres, por ejemplo, la Biblia en el capítulo 5 del libro de Génesis, te vas a encontrar con una sucesión de nombres que terminan siempre con un epitafio: y murió. Y vivió Adán 930 años y murió. Luego vino su hijo Set, del que también se dice, vivió X cantidad de años y murió. Y así sigue la lista. Encontramos en estos tiempos modernos a personajes célebres dentro del mundo de la ciencia. Uno que ustedes han oído hablar mucho, Albert Einstein. Espero haber pronunciado bien el nombre y me perdonan aquellos que son muy finos en la pronunciación de estos nombres extranjeros. Albert Einstein murió, no está con nosotros. Uno que fue famosísimo, ateo acérrimo, Voltaire. Voltaire, ustedes lo pronunciarán mejor que yo, dijo que ese Jesucristo habló pestes de Dios, atacó a la Biblia, denunció a Cristo, pero murió. Hoy tenemos a un científico que hace pocos años murió, Stephen Hopkins, y murió. ¿Qué pueden decir esos muertos? Nada. ¿Por qué? Porque la Biblia es consistente consigo mismo al decir: los muertos nada saben. Somos nosotros los vivos los que hemos inventado, siguiendo las ordenanzas de Satanás, quien le dijo a Eva allá en el jardín del Edén: no morirás. Por supuesto, como para el hombre la muerte no es natural por una sencilla razón. Dios no creó al hombre para que muriera. Dios lo creó para que el hombre viviera eternamente en relación con Dios. El ser humano no tiene vida propia inherente y la evidencia salta a la vista con todos estos argumentos con nombres propios que hemos presentado de personas que dijeron: Dios no existe, pero se murieron. Ningún científico ha podido contradecir esta declaración de Dios. Pero entonces allá en el jardín del Edén viene la serpiente y, disfrazada de cientificidad, siguiendo el método científico, le dijo a Eva: tranquila, no vas a morir. Y esa mentira se ha replicado en todas las civilizaciones y llega hasta el día de hoy. Los hombres que se van a morir son los que le dicen a los que se murieron lo que ellos están haciendo.
En otras palabras, nosotros los vivos somos los que estamos diciendo qué le pasa a la persona cuando se muere. Somos nosotros. Pero son puras especulaciones. Existen tres grandes vías en las que en la actualidad el mundo se debate. A saber, están, pero una inmensa multitud de personas que creen que la reencarnación es el camino que siguen todos los que se mueren. Los hindúes, los shintoístas, los budistas, todas las religiones de corte oriental, del oriente, del lejano oriente, ellos creen en la reencarnación. Pero yo te pregunto a ti y les pregunto a cualquiera de ellos, ¿qué evidencias hay, siguiendo el método científico, que puedan decirme a mí que cuando yo vea un gusano, una cucaracha, una vaca, una gallina, un elegante pavo real, cualquier sabandija, qué evidencias me deja a mí de que cuando yo vea a ese animal, reptil, cuadrúpedo, mamífero o ave, de que en esa forma de vida se está manifestando la reencarnación de un ser humano? ¿Qué evidencias hay? Cero. Cero evidencias. Nos vamos con aquellos grupos cristianos que enseñan que cuando la persona se muere, de una manera extraña, el alma queda consciente y que sube a Dios, o el espíritu sube a Dios de manera consciente y sigue alabando el nombre de Dios, sigue teniendo sensaciones, sigue teniendo emociones, alejado del cuerpo físico que Dios creó, para que unido con la capacidad de vida que Dios le dio, con la chispa de vida, el ser humano llegase a ser un ser viviente. Yo desafío a uno solo que me diga, de este grupo de hermanos que creen que cuando una persona cristiana muere en Cristo, su espíritu se va para Dios. Eso lo está diciendo usted. Y hacen decirle a la Biblia palabras como la del apóstol Pablo que dicen, yo no sé si quedarme aquí o irme en el espíritu con el Señor. Y malinterpretan ese pasaje tan simple de Pablo. Cuando Pablo lo que está queriendo decir es, él sí quisiera, dice, partir para encontrarse con el Señor. Pero ese partir, Pablo lo comprende muy bien. Por eso se atrevió a decir, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque si Pablo entendiese eso que hoy están diciendo, de que él estaba deseoso partir con su espíritu consciente para encontrarse con Dios, ningún sentido tendría que en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, desde los versículos 13 en adelante, él dijera, pero amados, voy a parafrasear, no queremos que lloréis, no queremos que se angustien como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si Pablo estuviese hablando de que el espíritu de un cristiano sube consciente al cielo, esta sería la mentira más fabulosa, porque están haciéndole decir a Pablo algo y al mismo tiempo Pablo está creyendo otra cosa. Nada de eso. Jesucristo fue contundente al decir que la muerte es como un sueño. Desafío a cualquiera que me diga que cuando usted está profundamente dormido, sin utilizar cámaras, sin utilizar sensores, simplemente desde el punto de vista solamente cognitivo y sensorial, demuéstreme que cuando usted está profundamente dormido, usted tiene conciencia de que está vivo. Demuéstremelo. Esa posición
también obedece a la antigua enseñanza de la serpiente. No moriréis. Sí, ponen a la muerte como algo más elegante, por lo menos ya no es una reencarnación, sino que el espíritu sube a Dios de manera consciente. Eso es lo mismo, pero distinto. La vida sigue de cualquier forma, contrariando la declaración directa de Dios. Pregunto, ¿dónde existía Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de su inexistencia? Te lo pinto de la siguiente forma. ¿Adán existía en algún lugar del universo antes de venir a encarnarse a esta tierra? Si ustedes le preguntan a cierta religión estadounidense, ellos le van a decir que el espíritu de todos los seres humanos, antes de venir a nacer acá, se encuentra en el mundo celestial. La pregunta es, ¿y dónde dice la Biblia eso? Sigamos entonces con la elucubración. Dime tú, ¿existía Adán antes de que Dios lo trajera a la existencia? La respuesta es no. Adán llega a la existencia por voluntad divina y por creación divina. Y Dios toma dos elementos preexistentes. El primero, el polvo de la tierra con el que se vincula al ser humano que nacerá en esta tierra. Y el segundo, su propia vida, que es preexistente, la de Dios. Une estos dos elementos y el resultado de la fusión de estos dos elementos son un ser vivo y consciente que comienza su existencia allí, pero que por causa del pecado, la existencia de ese ser terminará y como no existía antes de su existencia, después de su inexistencia tampoco seguirá existiendo, con más razón. Estoy haciendo unos análisis estrictamente filosóficos. Si usted no existía antes de su existencia, es imposible que usted siga viviendo después de su inexistencia. Por eso, estas dos posiciones, la de la reencarnación y de la creencia que cuando un cristiano muere, su espíritu de manera consciente y completamente separado del cuerpo sigue adorando el nombre de Dios, las dos forman parte de la misma mentira de la serpiente. Analízalo, piénsalo. La única forma, como no la primera, la reencarnación, no, pero incluso también, la única forma como se puede evidenciar, entre grandes comillas, que la persona que se muere sigue viviendo es solamente cuando hay la participación de los demonios que toman forma humana y hablan como los difuntos y se le aparecen a las personas. Así es la única forma. Pregúntate y búscate en el libro, en el primer libro de Samuel. Cuando Samuel ha muerto, el gran profeta Samuel murió de verdad. Él no quedó con el espíritu para el cielo. Porque de lo contrario, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, no diría que todos estos murieron con la esperanza de la resurrección, y dentro de los cuales se encuentra Samuel. Pero resulta que en el primer libro de Samuel encontramos que Saúl, desesperado porque Dios ya no estaba con él, Saúl ya había pecado contra el Espíritu Santo, y en su desespero cortó con el último vínculo que tenía con Dios y fue a consultar a una espiritista. A propósito de esto, no les queda pero para nada mal que busquen en el capítulo que está corriendo del libro del capítulo 27 de Primero de Samuel, dicho por nuestro querido amigo, nuestro doctor, mi exalumno, Cristian Cardoso. Para Cristian, un abrazo poderoso y que Dios lo bendiga. Está haciendo un trabajo extraordinario. Vayan ustedes y complementen esto que estamos mencionando, pero antes que ir a Jonathan Márquez o a Cristian Cardoso, vayan a la Biblia y se van a encontrar que esa espiritista
trajo a Samuel una apariencia de Samuel. ¿Quién era ese? El diablo mismo, un demonio. Eso es lo que pasa con las personas que creen que después de la vida, de la muerte, sigue alguna forma de vida. Esta es la enseñanza satánica. Y usted está, pero un candidato número 1 para que sea engañado por estos espíritus demoníacos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 11 y el versículo 14, dice: esto no me sorprende. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Y aquellas personas que creen que un cristiano que se muera, su espíritu sube consciente a Dios, son candidatos número 1 para ser engañados. Si Satanás es capaz de disfrazarse como un ángel de luz, ¿usted cree que no tiene la capacidad para disfrazarse de hombre? ¿No es eso lo que narra el libro de 1 de Samuel? Tenga mucho cuidado con esto. En cambio, la Biblia presenta la tercera de las formas, y es la correcta, como la Biblia lo enseña, no como yo lo enseño. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán. Usted me preguntará, lo desafío para que me dé una evidencia de que hay resurrección. Te la respondo. Tú te duermes todos los días. Tú te duermes todos los días. Tú seas de la raza negra, seas chino, seas verde, seas amarillo, seas azul, no importa la raza que tú tengas. No importa si tienes plata, si no tienes plata. No importa si crees o no crees en Dios. No importa tu política, no importa nada. Todos los seres humanos en el mundo entero se duermen profundamente algún día en su vida, si no todos los días de su vida. Y cuando todos estamos profundamente dormidos, que estamos roncando, se nos sale el hilo de la baba aquí, te tocan y tú estás perdido completamente. Te pasan por aquí, te cambian la mano, te hacen cualquier cosa. ¿Tú eres consciente de que estás vivo? No. No te acuerdas que tienes mamá, que tienes hijo, que tienes esposa. No te acuerdas de nada. Allí, mi Señor Jesús tiene razón cuando dice: la muerte es como un sueño. Y después que estamos profundamente dormidos, la evidencia plausible y constante es que tú te despiertas. Ese despertar es símbolo de la resurrección y lo tienes todos los días. Todos los días. Adicional a esto, tu piel, tus células se renuevan. Tu epitelio se renueva todos los días. Vámonos al siguiente. Cuando tú siembras un maíz, cuando siembras un poroto, una habichuela, cualquier semilla, esa semilla se muere. Y te pregunto, ¿qué surge de allí? Si se siembra un maíz, por casualidad, ¿has visto que surja una planta de caña? O si siembras una semilla de naranja, ¿te sale increíblemente una palma de coco? No. Lo que siembras, aunque se muere, lo que sale es la misma semilla completamente renovada. Y esa ilustración la tiene el apóstol Pablo cuando habla de la resurrección. Por eso, no moriréis es una de las mentiras más grandes que tú no debes creer. Créale a Dios, porque la evidencia te salta a la vista. Todo el mundo que vive, dice Salomón, el que vive sabe conscientemente que ha de morir. Pero los muertos nada saben. Es interesante la construcción hebraica aquí. El que vive sabe, pero el muerto nada sabe. Hay un no rotundo. Por eso, queridos, hoy es el momento. Hoy es el momento. La vida es hoy, no es mañana. Nosotros no tenemos mañana. Entonces, con base en todo esto que te he mencionado, ¿no crees tú que hoy es el día? No existe
la oportunidad del futuro. Nuestro futuro es inseguro. Yo visitaba esta mañana a mi amigo Gustavo Férez, un amigo que ha padecido bastante dificultad porque en este año le han hecho 5 cirugías y ha padecido bastante. En su oficina yo le decía, Tavo, mira el retrovisor de la vida. Cuando nosotros miramos hacia atrás, porque los seres humanos lo que tenemos es puro pasado. El futuro no existe y el presente se nos va, el presente continuo. Pero cuando miramos al pasado, podemos mirar cómo Dios nos ha tratado con bondad. Por eso hoy es el día. No es el mañana. Hoy es el día que hay que tomar la decisión. Así que Dios te va a dar las fuerzas, la capacidad y la inteligencia para tomar una decisión de vida para vida eterna. Que Dios te bendiga, mi amigo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Bendiciones.